Bendito sea el Señor. Amados, en este día tenemos un tema y se llama la naturaleza de Dios, la naturaleza divina en nosotros. La naturaleza divina en nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que tú nos has regalado, Señor, para alabarte, para adorarte, para bendecirte, para darte gracias y para ahora sentarnos a tus pies, Señor, para recibir el alimento espiritual, tu palabra de vida que nos da, Señor. Padre, tu naturaleza divina, tu naturaleza celestial, Señor, en nosotros, Señor. Enséñanos, Espíritu Santo, a entender que somos tus hijos y que por lo tanto tenemos tu naturaleza. Somos hijos tuyos y tu naturaleza está dentro de nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, para poder vivir conforme a la vida que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a ver en 2 de Pedro, amados hermanos. Vamos a ver, no pierdan ahí, vamos a ir verso por verso, porque vamos a estudiar en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 12. Ese va a ser el tema. Claro, vamos a ir por diferentes versos, pero usted marquen allí en 2 de Pedro y no me cierre la Biblia, por favor, porque se va a perder. Pasa más tiempo en después conectarse. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 12. Bendito sea tu nombre. ¿Lo tienen? Ya. Y dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué hemos alcanzado? La salvación. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. El verso 2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Cómo se multiplica la gracia y la paz de nosotros en nuestra vida? Aquí lo dice: en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Vemos aquí, amados, que la gracia y la paz de Dios se multiplican en nosotros. ¿Cómo? Mediante el conocimiento a través del estudio y la obediencia a su palabra escrita. ¿Por qué? Porque allí en la palabra escrita es que conocemos a la divina Trinidad. Conocemos al Padre, conocemos al Hijo y conocemos al Espíritu Santo. De otra manera, ¿cómo vamos a poder llenarnos de la naturaleza de Dios si no estudiamos la palabra? Este es el alimento de nosotros. Este tema puede ser de continuación a lo que hablamos la semana pasada acerca de las características del cristiano. Si el cristiano tiene las características de haber nacido de nuevo, bautizado y algunas de esas cosas que ustedes se deben acordar, es el comienzo. Pero ahora nos enseña a que ya tenemos la naturaleza de Dios en nosotros. ¿Y cómo podemos desarrollar esa naturaleza? Adquiriendo a través del conocimiento de Dios todo lo que nos va a enseñar aquí la palabra del Señor. Veamos primeramente en Jeremías 9:24. ¿Cuál es el deseo del Señor? Recuerden, no pierdan Pedro. Jeremías capítulo 9:24. Porque el Señor quiere que nosotros nos alabemos en conocerle. Que nos gocemos en conocerle. Jeremías, ¿lo tienen? Jeremías 9:24. Y dice así: mas alábese en esto, dice Dios, el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme. Repito, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ahora,
de la única manera que podemos conocer a Dios es a través del estudio de la Biblia. No hay otra manera de conocer a Dios. Usted puede pasarse viendo videos, lo que sea, pero no va a conocerlo. Aquí usted tiene que conocerlo a través de la Biblia. Si no estudiamos la Biblia, no vamos a conocer a Dios. Porque lo conocemos a través del diálogo diario que tengamos con Él. ¿Cómo? Leyendo la Biblia. Veamos en Juan 17:3. San Juan 17:3. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Juan 17:3. Esto nos está diciendo el Señor ya a los discípulos, nos está diciendo a nosotros, nos está enseñando a nosotros ya, para que le conozcamos, dice. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? ¿Cómo disfrutamos de la vida eterna? Que te conozcan a ti. O sea, conociendo a Dios a través de la palabra, comenzamos nosotros a vivir esa vida eterna. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Jesucristo, amados hermanos, una de las tantas cosas que vino a hacer acá a la tierra fue a presentarnos a su Padre, Dios, y a nuestro Padre. Porque ahora nuestro Padre es Dios. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, Jehová, Él también es nuestro Padre. Ahora vamos al verso 3. Volvamos entonces a Pedro. Segunda de Pedro 1, entonces vamos a continuar con el versículo 3 y así vamos nosotros siguiendo en secuencia el estudio que el Señor nos está dando hoy. Versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, la vida eterna que estamos disfrutando, nos han sido dadas por su divino poder. Mire que todas las cosas ya nos han sido dadas por su divino poder, mediante, ¿cómo? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Vieron? ¿Cómo se va desarrollando? ¿Cómo vamos adquiriendo? ¿Cómo nos vamos llenando de la naturaleza de Dios? Es a través del conocimiento de la palabra. Todas las cosas, amados hermanos, que pertenecen a la vida y a la piedad, ya nos han sido dadas. No es que nos va a dar, ya la tenemos. Solo que nosotros no la desarrollamos. Tenemos la salvación y a veces no vivimos confiados en la salvación. Tenemos la sanidad, tenemos los dones. Tenemos tantas cosas que Dios nos ha dado, pero nosotros no aprovechamos. ¿Por qué? Porque no entendemos. No hemos entendido que ya estamos completos en Cristo. No nos falta nada. Somos los hijos de Dios y tenemos la protección de Dios total. Pero nosotros, como no conocemos a Dios, no conocemos su palabra, desconocemos lo que es nuestro. Amén. Entonces, vemos aquí. Vemos aquí que ya nos han sido dadas por el Espíritu Santo, que vive dentro de nosotros. Dios, en la persona del Espíritu Santo, vive dentro de nosotros. Y mediante ese conocimiento de Dios Padre, porque el Señor nos enseña a conocer al Padre. Ahora, veamos nosotros qué somos. Como hijos de Dios, pero también tenemos aquí que conocer lo que somos aquí en la tierra. Vamos a ver en 2 de Corintios 4:7. 2 de Corintios 4:7. Segunda de Corintios 4, versículo 7. Aquí nos explica, nos abre los ojos, más todavía el Espíritu Santo a través de la palabra, a través del apóstol Pablo, y dice, ¿qué tenemos dentro de nosotros? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué?
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque si fuera en vaso de oro, entonces la excelencia se la lleva el vaso. Porque el vaso es de un vaso de oro es llamativo. Y la gente mira el vaso, pero no mira lo que hay adentro. Pero nosotros somos vasos de barro, de tierra. No tenemos ningún atractivo. Pero lo que dentro de nosotros está el tesoro de Dios. Está el Espíritu Santo, que es Dios, y está la palabra de Dios cuando la estudiamos. Entonces tenemos todo, hermano. Somos vasos de barro, pues tenemos el tesoro en vasos de barro. Como vasos de barro que somos, dentro de nosotros están los tesoros de Dios. El Espíritu Santo y la palabra de Dios. También tenemos dones espirituales. Están aquí registrados en la Biblia. Veamos en Efesios capítulo 4 al 8, más adelante. Efesios capítulo 4 al 8. Para comprobar aquí en la Biblia todo lo que nosotros tenemos. Ya lo tenemos, porque ya nos dio el Señor. Depende de nosotros ejercitar lo que tenemos. Efesios 4, 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, cuando ya Cristo resucitó, salió del infierno y subió por el seno de Abraham y después al cielo, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Estaba todo el pueblo judío, israelita, que estaba ahí cubierto por la sangre de los animalitos, por el pacto de Abraham, esperando que Cristo venga a llevarlos al cielo. Amén. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dejó dones, los regalos. ¿Para qué nos dejó dones? Para que nada ni nadie nos pueda separar del amor de Cristo. Para que nos fundamentemos. Tenemos el don de la fe, por ejemplo. Y la fe produce obediencia. Entonces, al obedecer la palabra de Dios, conocemos lo que somos nosotros, hijos de Dios. Y que por lo tanto, nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Nadie ni nadie nos puede asustar. Y dice, ¿qué vas a hacer? No. Porque sabemos lo que nosotros somos. Amén. Y que en oración Dios nos va a responder. Amén. Veamos en Romanos 8, vamos atrás un poquito, Romanos 8 del 38 al 39. Porque tenemos que estar seguros por la palabra escrita. Por eso que necesitamos estudiar la palabra para saber lo que tenemos nosotros, el tesoro que está en nosotros, apreciarlo y desarrollarlo. Y poseerlo, pues. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué más, hermano? ¿Qué más garantías queremos? Si tenemos todo. Estamos equipados porque estamos desarrollando ya la naturaleza de Dios en nosotros. Ahora, vamos a volver a Pedro, versículo 4. Vamos a ir aprendiendo lo que el Señor nos está enseñando, amados hermanos, para vivir una vida mejor, para vivir una vida victoriosa. Sí. ¿Lo tiene en versículo 4 ya de segunda de Pedro 1? Perfecto. Amén. Gloria a Dios. Dice, por medio de las cuales, o sea, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Por ellas, por esas promesas, cuando ya lo entendemos y la cogemos, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. El conocimiento de la palabra nos hace participantes de su naturaleza divina.
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Por qué? Porque nosotros ya huimos del mundo, le huimos al pecado. Entonces podemos nuestro cuerpo está listo, limpio para recibir la naturaleza de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora, la participación del creyente de la naturaleza de Dios es otra descripción del nuevo nacimiento en Cristo. Es lo que quiere decir. ¿Cómo comenzamos a adquirir la naturaleza de Dios cuando nacemos de nuevo? Vamos a Juan capítulo 1, versículo 12 al 13. San Juan capítulo 1. Aquí cuando aceptamos a Cristo, cuando venimos, cuando nos hacemos ya cristianos, ahí entonces comienza todo, hermano. Juan 1, versículos 12 y 13. Y dice así: mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Cristo. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. No somos engendrados ya de papá y mamá, sino de Dios. Dios nos ha engendrado. Por eso vemos en 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17. Entonces ahí vamos nosotros viendo en la Biblia, aprendiendo, recordando quiénes somos para poder recibir esa naturaleza, llenarnos de la naturaleza divina. No somos lo que éramos antes, no. 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya es nueva. Porque es nueva, nació de nuevo en Cristo. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y vamos a ver más adelante lo que dice en Primera de Juan, o sea, después de Pedro, es Juan. Entonces ahí vamos a ver Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Que nos da otra instrucción más para afirmarnos en esta gloriosa realidad. Y dice: amados, ahora somos hijos de Dios, ahora que estamos en Cristo, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué quiere decir esto? Que no se ha manifestado nuestra vida como la que Dios tiene preparada. Con otro cuerpo, con el otro cuerpo glorificado, cuando Él venga, dice. Por eso digo, repito, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer en el futuro. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo venga a levantar su iglesia, seremos semejantes a Él, a Cristo. Porque le veremos tal como Él es. ¿Por qué? Porque vamos a tener un cuerpo glorificado. Entonces, esa es nuestra meta. Esperar en Cristo, que Él venga y nos rescate de este cuerpo terrenal. Ahora, vamos a Pedro otra vez. Versículo 5. Versículo 5 de Pedro. Bendito sea el Señor. ¿Lo tienen? Entonces sigue la instrucción. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, por este mismo motivo, añadid a vuestra fe virtud. Aquí es nuestro trabajo. Tenemos que ir añadiendo.
conociendo eso y poniéndola a nuestra vida en práctica. Repito, vosotros también poniendo toda diligencia, no negligencia, diligencia dice. Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la fe y a la virtud conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Como hijos de Dios, ya tenemos dones en nosotros. Y debemos usarlos para beneficio de los hermanos. Tenemos la fe de Dios en nosotros, ¿verdad? Ahora tenemos que añadir virtud. Si no tenemos virtud, pues tenemos que buscarla, añadir. ¿Cuál es virtud? De servir, ¿no? Esa es la virtud. Y tenemos que añadir a la virtud conocimiento de la palabra de Dios para saber cómo ejecutamos la virtud. Porque tenemos que ser obedientes al Señor. Porque el Señor, cuando Él dice, haz algo, Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces nosotros tenemos un jefe, el Espíritu Santo que está aquí, Él nos ordena, haz esto o no hagas esto. Y si no nos dice nada, pues no se adelante al Espíritu Santo, espere que Él nos guíe. ¿Vieron? Ahora, vamos a ver cómo es el conocimiento. Vamos a Proverbios capítulo 2, Proverbios capítulo 2, versículo 3 al 6. ¿Dónde encontramos ese conocimiento? Sabemos que es en toda la Biblia, pero específicamente aquí algo que nos enseñe. Proverbios capítulo 2, versículo 3 al 6. ¿Qué tenemos que hacer? Dar estos pasos. Dice, ¿lo tienen? Si clamares a la inteligencia divina, a la inteligencia de Dios, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, si le pones interés en buscar la inteligencia, el conocimiento, así como buscamos la plata, y le escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Allí hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él dictó este libro. Aquí está. Este libro produce sabiduría y conocimiento, inteligencia, todo aquí. Ahora, vamos a adelantar un poquito más en Proverbios 3:13. Proverbios 3:13. Aquí una bienaventuranza, una bendición, dice. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría, que le encontró la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Porque al adquirir sabiduría, adquirimos inteligencia. Sabiduría de Dios e inteligencia de Dios, no humana. Ahora veamos en Primera de Pedro 2:2, ahí mismo cerquito donde andamos nosotros. Primera de Pedro, ahora es Primera de Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Por eso tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios y ser tan exigentes para alimentarnos de la palabra como un niño recién nacido que tiene hambre y ¿qué hace? Llora, grita hasta que le den de comer. Por eso aquí también nos compara el Señor, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces nosotros tenemos que tener hambre, necesidad, de urgencia, comer la palabra. Si no comemos la palabra,
entonces no vamos a crecer, no nos vamos a alimentar, hermanos. Entonces, la naturaleza de Dios está escrita en la Biblia, pero en nosotros no lo está. A la medida que nosotros vamos alimentando de la palabra y obedeciéndola, entonces se va esa naturaleza siendo viva en cada uno de nosotros. Volvamos a Pedro, versículo 6. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Y dice así, se sigue añadiendo esto. Al conocimiento, ya tenemos conocimiento, sabiduría, virtud, fe, todo eso. Al conocimiento, que es el último que hemos adquirido, dominio propio. Y al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Wow. Entonces vamos a desglosarlo. Al conocimiento, dice, tenemos que agregarle dominio propio. ¿Cuál es dominio propio? Vamos a ver en Romanos 6:12. 6:12. Romanos 6:12. Tenemos que tener autoridad para decir no al pecado, no a lo que no me conviene, no a lo que a Dios no le agrada. Por eso dice aquí, todas las cosas me son lícitas, todo lo puedo hacer, mas no todas convienen. Ahí está el dominio propio. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Un vicio, por ejemplo, me tiene dominado, entonces viene el dominio propio. Hemos adquirido la fe, conocimiento, todo de Dios, entonces ya nos damos cuenta de lo que a Dios no le agrada. Entonces decimos, no, pues llega a este punto. Dominio propio, entonces le digo, no, hasta aquí llego. No puedo pasar eso. Así es, hermanos. Al dominio propio, paciencia. Ajá, paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es saber esperar en Dios, sin desesperarnos. Veamos en Lucas 21:19. ¿Qué bendición produce la paciencia, hermanos? Lucas 21:19. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo a sus discípulos. Tan necesaria es la paciencia en nosotros, amados hermanos, que vemos aquí en la Biblia. ¿Lo tienen? Lucas 21:19. Y dice así, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¡Wow! Mire, qué importancia es la paciencia. Que teniendo paciencia vamos a salvar nuestra alma. Eso de desesperarnos no es de Dios. Eso no está en la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios está en paz, gozo, paciencia. La hermana Teresa leyó antes, no os afanéis por nada. Los afanes nos llevan a la impaciencia, nos hacen perder la paciencia. Y eso es lo que no podemos perder la paciencia ya. Ahora, veamos aquí, hablando de la paciencia, en Hebreos capítulo 10, del 36 al 39. Hebreos 10, del 36 al 39. Y dice así, porque os es necesaria la paciencia. ¿Para qué? Habiendo hecho la voluntad de Dios, hemos hecho ya todo la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál es la promesa? De irnos con el Señor, pues. Porque aún un poquito,
Y el que ha de venir, que es Cristo, viene a levantar su iglesia, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, confiando, teniendo paciencia. Y si retrocediere, si mirare yo para atrás, o me regreso al mundo, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aplicamos la fe para guardar nuestra alma, para Dios, no para que se la lleve el diablo. Sí, amados hermanos, bendito sea el Señor. Y veamos en el Salmo 40, 1 al 4. Salmo 40, del 1 al 4. Mire aquí. Y esto es para ilustrarnos a nosotros de que tenemos que practicar la paciencia. Salmo 40 del 1 al 4 dice, pacientemente esperé a Jehová. Tenemos que tener paciencia, porque Dios sabe cuándo nos va a responder. A veces nosotros decimos, Dios mío, respóndeme ahora. Y el Señor dice, no estás preparado todavía. Yo tengo el tiempo perfecto. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Él se inclinó del cielo y me miró. Y oyó mi clamor, oyó mi oración. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña. Estaba en el lodo, estaba en un pozo y lo sacó sobre una peña. Y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios. Ya no miramos a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Ya nosotros nos desconectamos de esa gente. Sí, y Dios no mira eso. A la paciencia debemos añadir la piedad. ¿Qué es la piedad? Vamos a ver en 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16. Es bonito viajar por la Biblia, hermano, porque ahí conocemos, ahí nos vamos familiarizando con la Escritura. 1 Timoteo 3:16. ¿Lo tienen? E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Es tan grande el misterio de la piedad. Dios, aquí nos explica, Dios fue manifestado en carne. Él siendo Dios se hizo hombre para venir a morir por nosotros. La piedad se desarrolla en entrega total, como lo hizo Cristo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. ¿Por qué? Porque fue hecho pecado, porque Él cargó todos nuestros pecados. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En otras palabras, la piedad nos capacita para irnos al cielo. Porque eso es parte de la naturaleza de Dios, la piedad. Veamos ahora en 1 Timoteo 4:7. 1 Timoteo 4:7, ahí mismo estamos. Dice, desecha las fábulas, o sea, rechaza los cuentos, profanas, las fábulas profanas, cuentos profanos y de viejas, porque son chismes. Ejercítate para la piedad. Ya, ejercítate. Ejercita la piedad, el amor. Bendito sea el Señor. Entonces debemos practicar la piedad siempre. Ahora volvamos a Pedro, versículo 7. Seguimos
llenándonos de la naturaleza de Dios. Dice, y a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. A la piedad tenemos que agregar el afecto fraternal, que es bondad. Ser bondadosos. Romanos 12:10 nos da una indicación de eso. Romanos 12:10. Y dice así, Romanos 12:10. ¿Lo tienen? Amados. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. O sea, nadie es mayor que el otro, nadie es más sabio que el otro, nadie es más santo que el otro, todos somos iguales para Dios. Nadie es superior al otro. Todos somos iguales. Al afecto fraternal, amor. Hay que agregarle el amor, pero no el amor del mundo. Porque el amor del mundo se acaba. El amor de Dios, ese es el amor eterno. Veamos en Mateo 22, aquí está, por eso está aquí en la Biblia. Mateo 22 del 37 al 39. Este es el verso clave para la vida del creyente. Porque si obedecemos este mandamiento, tenemos todo, hermano. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, es igual. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando amamos a Dios de esta manera, como Él requiere, podemos amar a nuestro prójimo, nos amamos a nosotros mismos y todo está bien. ¿Por qué? Porque tenemos el amor de Dios, no el amor del mundo. Efesios 5:1-2. Aquí nos da un consejo. Efesios 5:1-2. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí nos da la orden. Efesios 5, del 1 al 2, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dios es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos amados, pues tenemos que imitar a nuestro Padre. Andad en amor, en el amor de Dios, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Veamos en Colosenses 3:14. Colosenses 3:14. Aquí nos da un consejo más acerca del amor, que tenemos que vestirnos del amor. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Si no tenemos el amor de Dios, no estamos perfectos. Pero si tenemos el amor de Dios viviendo en nuestra vida, somos perfectos, porque estamos agradando a Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, veamos en 1 de Juan 4:16, después de Pedro. 1 de Juan 4:16. Acerca del amor. Acerca del amor. Mira el beneficio que hay de tener el amor de Dios.
Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Si vivimos el amor de Dios, Dios permanece en nosotros. Amén. Y nosotros en él. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Bendito sea el Señor. Ahora volvamos a Pedro, versículo 8. Versículo 8. Bendito sea el Señor. Y dice así: porque si estas cosas, todo lo que hemos visto aquí, están en vosotros y abundan, no son escasos, sino que abundan. Todos estos son frutos. No os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si estos regalos de Dios, porque todos son regalos de Dios, son ejecutados o vividos por nosotros y abundan, daremos mucho fruto para la gloria de Dios. Pero si no tenemos nada de esto, entonces es imposible dar frutos. ¿Y qué es lo que dice el Señor en Juan 15, del 4 al 5? Juan 15, del 4 al 5. Juan 15, del 4 al 5. Mira lo que dice aquí el Señor. Permaneced en mí. Permaneced en mí, dice el Señor. Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. O sea, el pámpano es una rama y la vid es el árbol. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Cristo. Vosotros los pámpanos. Yo soy el árbol, dice. Vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Absolutamente nada. Y veamos en Juan 15 mismo, versículo 16 al 17. Juan 15, 16 al 17. Y dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, que sea durable, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Esta es la orden bíblica. Ahora, volvamos a Pedro, al versículo 9. Vamos a Pedro, versículo 9. Y dice así: pero el que no tiene estas cosas, hay cristianos que no tienen estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por eso se volvió ciego, porque se olvidó de dónde lo sacó el Señor. El cristiano que no tiene estos frutos, amados hermanos, es ciego y olvidadizo, porque no ve la gloria de Dios en su vida. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, vemos la gloria de Dios en nuestra vida todos los días. Todos los días, hermanos. ¿Acaso al despertar no nos damos cuenta
que tenemos nosotros salud, vida, tenemos un techo donde vivir. Entonces estamos viendo la gloria de Dios. No ve los milagros de Dios, no aprecia lo que Dios está haciendo. Somos ingratos porque se olvidó de dónde lo sacó el Señor cuando estábamos en el mundo. No apreció de verdad el sacrificio que hizo Cristo por nosotros y dejó de amar a Dios, por lo tanto ha dejado su primer amor. Y qué triste es cuando dejamos el primer amor. El primer amor es a Dios, no es a la esposa, no es al esposo, no a los hijos, tiene que ser a Dios. Porque el Señor dijo, ya leímos el primer y grande mandamiento, amarás a Dios primero. Si amamos a Dios primero, entonces podemos amar a todo el mundo. Pero si no amamos a Dios, no amamos a nada. Veamos lo que dice Apocalipsis 2, 4 al 5. Apocalipsis 2, del 4 al 5. Porque todo está registrado aquí, hermanos, en la palabra. Apocalipsis 2, del 4 al 5 dice, lo que dice el Señor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¡Wow! Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Entonces, debemos arrepentirnos y pedirles a Dios perdón por ingratos. Nos olvidamos. Y todos nosotros cometemos este error. ¿Por qué? Porque hay días que nosotros nos olvidamos y no ponemos a Dios como el primer amor. Hay días que estamos tan afanados que nos olvidamos de Dios, no confiamos en Él, sino que confiamos en nosotros o en otra persona, confiamos en el hombre y no confiamos en Dios. Ahí estamos dejando el primer amor. ¿En quién confiamos? ¿De quién dependemos? ¿Somos hijos de quién? ¿Del hombre? ¿De fulano de tal? No. Dios. Y si buscamos el reino de Dios y su justicia, primero Él va a suplir todas las añadiduras. Y todas las añadiduras quiere decir todo lo que necesitamos. Cosas espirituales, materiales, todo. ¿Sí? Por eso no podemos dejar el amor de Dios. Él tiene que ser primero, desde la mañana. Señor, guíame, ayúdame, me pongo en tus manos. Te amo, Señor, ayúdame, guíame, enséñame, porque no sabemos nada. Vamos aprendiendo. Ahora, vamos a volver a Pedro, versículo 10. Vamos al verso 10. Por lo cual dice, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Firme tu compromiso con Dios. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Jamás, dice. Amados, no nos conformemos porque un día Dios nos salvó. Como muchos cristianos desgraciadamente lo hacen. No, ya acepté a Cristo, me salvó, estoy en Cristo, voy a la iglesia y todo eso. Pero eso es insuficiente. Aquí lo dice bien claro, que no nos conformemos por solamente la salvación, sino que debemos seguir hasta el final de nuestra vida siendo fieles y obedientes a Jesucristo, amén, quien dio su vida por nuestra salvación. Tenemos que apreciar nuestra salvación, apreciar quién murió para que nosotros podamos vivir. Sí, hermano. Veamos en Hebreos capítulo 12, 1 al 2. Hebreos 12, del 1 al 2.
Dice así. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, nos molesta, nos empuja a desobedecer, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, la carrera que estamos viendo aquí, de llenarnos todos los días de la naturaleza de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En la carrera de la fe, amados hermanos, los creyentes vemos a Jesucristo como nuestro ejemplo de obediencia y confianza en Dios. Dios lo mandó a su Hijo a morir por nosotros. Él vino, nació, creció, murió. Con gozo, dice. Y después resucitó. Ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces tenemos que poner los ojos en Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo Él? Sufrió. Pero llegó. ¿Por qué? Porque obedeció. Así también nosotros vamos a pasar tribulaciones, vamos a pasar angustias, problemas, pero son pasajeras. Porque nosotros tenemos que saber cuál es nuestra meta. Sí, amados. Entonces, para aprender de eso y consagrarnos a hacer su voluntad. Porque la voluntad de Dios fue hecha en Jesucristo. En su Hijo Jesucristo fue hecha la voluntad de Dios. Y por ende nosotros, como estamos en Cristo, también tenemos que hacer la voluntad de Dios. Porque Cristo nos enseñó. Veamos en Mateo 26, 42. Mateo 26, 42. El Señor lo hizo. Y si Él lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. Porque Él mismo nos está diciendo. Él nunca nos va a dar un mandamiento que nosotros no podamos hacerlo. Amén. Mateo 26, 42. Fue la última noche que pasó con los discípulos, antes de morir. Cuando estaba orando, dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Si no hay otra salida, que no que yo tengo que morir e ir al infierno a pagar los pecados por la gente. Señor, está bien. Hágase tu voluntad y no la mía. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Amén. Señor, haz tu voluntad en mi vida, en mi familia, en la congregación. Que haga Dios la voluntad de nosotros. A veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Y entonces marginamos la voluntad de Dios. Y eso no puede ser, hermano. Es muy peligroso. La voluntad de Dios es perfecta. Amén. Y agradable para nosotros. Porque Él hace perfectamente las cosas. Al tiempo de Dios, no a nuestro tiempo. Porque a veces nosotros somos impacientes, queremos ya, ahora, Señor. El Señor, no, espérate. Yo te estoy formando tu carácter, te estoy formando tu fe, te estoy formando tu cristianismo para que aprendas a confiar en mí. Amén. Porque si yo te respondo ahora, tú no vas a apreciar ni lo que te hago. No vas a apreciar la bendición. Pero cuando ya estés preparado para eso, yo te voy a hacer, entonces ahí tú vas a apreciar. Y Dios es así, hermano. Dios nos da lo mejor. Amén. Él es nuestro Padre. ¿Qué nos hace pensar que Dios, siendo tan bueno, tenga algunos hermanos pasando problemas? Porque están en escuela de la fe. Amén. Están formándose.
Cuando usted va recién a la escuela, a mí no me gustaba la escuela, que va. Pero cuando me di cuenta que comencé a aprender, ahí sí me gustó. Porque me estaba educando. Era para mi beneficio. Así mismo es. Los problemas que pasamos en la vida, todo es para beneficio nuestro, que Dios lo permite para instruirnos, para educarnos, para después bendecirnos. Porque decía, oh Señor, parecía que ya me ahogaba, pero tú me salvaste. Amén. Gracias, Señor. Me sacó del lodo, de la peña. Me sacó del lodo, dice, del pozo del lodo. Y me sacó y me puso sobre una peña. Eso dijo el Salmo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Por eso tenemos que aprender, hermanos, a pasar tribulaciones, angustias, pero dependiendo de Dios. Dando gracias. Dando gracias a Dios. Gracias, Dios mío. Yo sé que es tu voluntad que yo pase esto, pues gloria a Dios. Ayúdame. Ayúdame a pasar esta prueba. Ayúdame a pasar este camino que está duro. Pero ayúdame, no estoy solo. Yo estoy contigo. Veamos a Pedro otra vez, versículo 11. Vamos al 11 de Pedro. Y dice así, porque de esta manera, teniendo todo eso, ya no caeremos jamás, dice, pero porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya estamos preparados. Ya apreciamos la salvación. Apreciamos lo que somos en Cristo. Amén. Algunos creyentes, debido a su negligencia, con dificultad entrarán en el reino. Veamos en Mateo capítulo 24 del 10 al 13, porque todo, es que Dios es tan meticuloso que nos enseña de una manera tan fácil para que nosotros apreciemos lo que tenemos. La salvación es lo más grande, hermanos. Mateo 24 del 10 al 13. Porque el que no tiene paciencia, el que no tiene los frutos que hemos visto aquí, pues van a tropezar. Dice, lo tienen. Muchos tropezarán entonces. Muchos, es mayoría, desgraciadamente. Van a tropezar entonces, dice. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas, como los que hay ahora, se levantarán y engañarán a muchos, como lo están haciendo actualmente. Y por haberse multiplicado la maldad de esta gente falsa, engañosa, ladrona, el amor de muchos se enfriará. Dijo, no, yo no creo en Cristo, ya no creo en ese cristianismo, me han robado eso. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No podemos quedarnos a medio camino. No. Veamos lo que veamos, no podemos estancarnos. Tenemos que perseverar, mantenernos en Cristo hasta el fin para ser salvos. Aquí lo dice. Y en 1 de Corintios 15, 1 a 2. 1 de Corintios capítulo 15, del 1 al 2, mire lo que está aquí en la Escritura, lo que nos dice aquí. Lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo aquí en 1 de Corintios 15 del 1 al 2. Además, os declaro, dice, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, si retenéis la palabra que hemos estudiado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Perdiste tu tiempo. ¿Por qué? Porque no tienes fe. No tienes paciencia, no tienes virtud, no tienes nada.
¿Por qué? Porque para eso es llenarnos de la naturaleza de Dios para poder perseverar hasta el fin. Y para terminar, vamos al verso 12. Y dice, por esto, mire, por este motivo, por estos problemas engañosos que hay en la vida, amados hermanos, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, siempre, repetirlas una y otra vez más, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Que estemos hoy, día de hoy, presente, confirmados en la verdad de la palabra. Por todos estos peligros, amados hermanos, Dios nos recuerda en su palabra escrita, aunque nosotros la sepamos, para que no nos salgamos de la verdad. No, nunca. Primera de Pedro 3, 11 al 13. Primera de Pedro 3, 11 al 13. Aquí están consejitos. Primera de Pedro 3, del 11 al 13. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Sígala la paz, no la pierda. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién? ¿Quién nos puede atacar? ¿Quién nos puede hacer daño si nosotros estamos con el bien? Procuramos hacer el bien. Seguimos el bien. ¿Quién? Si Dios está en nosotros. Dios está en nosotros. Dios es por nosotros. Amén. Y para terminar, vamos a Juan 14, 6. Para nunca, ya, o sea, la última cita. No, yo dije, me refería a terminar de Pedro. Juan 14, 6. Mire lo que dice el Señor. Jesús le dijo, yo soy el camino, para que no nos extraviemos, hermanos, para que no nos salgamos del camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie va al cielo si no es por el sacrificio de Jesucristo, amados. No podemos coger un atajo. No podemos hacer un cruce a la vida y llegar por acá del Señor. No. Vente por acá primero. No es que yo quiero llegar acá rápido. No. Cristo, vente por acá, por mí. Vienes a Cristo, toma tu cruz. Niégate a tú mismo y sígueme. Sí, amados. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor por su santa y bendita palabra. Padre, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Te damos gracias por tu instrucción divina, Señor. Porque tú nos has enseñado cómo participar de tu naturaleza divina, Señor. De esa naturaleza tuya, celestial, Señor. Oh Padre, gracias porque tú nos enseñas por medio del Espíritu Santo a cómo ir añadiendo a lo que tú nos has dado, Señor, en nuestra salvación, la fe, la virtud, la paciencia, Señor, y tantas cosas, Señor, y nunca olvidarnos de dónde tú nos sacaste, Señor, para tener misericordia con el prójimo, Señor, para el que no sabe todavía las cosas, para el que está perdido, Señor. Que nosotros podemos darle esas buenas noticias de que hay salvación, de que hay esperanza, Señor, y que vamos llenándonos del conocimiento, de la sabiduría, de la inteligencia de Dios, a través del conocimiento, del estudio y la obediencia a tu palabra, Señor. Solamente allí te podemos conocer, solamente allí podemos encontrar, Señor, todos estos dones para que se hagan real en nuestra vida, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a guardar en nuestro corazón, en nuestro alma, en nuestro espíritu, en nuestros huesos, Señor, esta palabra, para nunca olvidarla, Señor, y ser hacedores de ella. Padre, gracias por mis hermanos
todos hemos sido juntamente edificados, exhortados y consolados por tu palabra. Ahora, Padre, vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Salúdense los unos a los otros.